Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí para volver a tratar este curso de fisiopatología. Esta oportunidad vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico, que bueno, está de más decirlo, pero es específicamente una enfermedad que se presenta en las mujeres. Aquí les dejo mis datos por cualquier duda, entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tratar nos vamos a basar en 5 tops o 5 contenidos que vamos a especificar más adelante. En primer lugar, las generalidades. Vamos a hablar de definiciones de algunas definiciones que hay que saber para poder entender nosotros esta enfermedad. La etiología y la patogenia. Vamos a ver cómo se origina el síndrome de ovario poliquístico o el SOP, como le digo yo. Las manifestaciones clínicas, que signos y síntomas vamos a observar en las mujeres para poder saber que tiene ovario poliquístico. ¿Qué pruebas vamos a utilizar para llegar a su diagnóstico? Y los distintos métodos que vamos a utilizar para tratar el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, comenzamos. Las generalidades, recordemos nosotros el tema de la ovulación. Nosotros recordemos que cuando la mujer ovula, empezamos así. Tenemos en primer lugar nuestros folículos que se empiezan a formar. Entonces, van agrandándose hasta llegar a formar el ovocito primario. Este ovocito primario se va a formar o va a llegar a ser el folículo maduro. Este folículo maduro se va a liberar como óvulo. Es aquí que se produce el proceso de la ovulación, cuando se libera el óvulo. Entonces, no se va a liberar todo el folículo, se va a liberar específicamente esta parte que tiene su núcleo, como vemos aquí. Entonces va a quedar una partecita que es esta amarillita, y esa amarillita se va a tener que reabsorber. Entonces, esa amarillita se llama cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a ir disminuyendo su tamaño hasta reabsorberse. Y luego nuevamente, luego de 28 días, en mujeres con un periodo menstrual regular, se va a volver a producir la ovulación. Y este óvulo chiquito va a pasar a ser un óvulo secundario. Ya va a ser más grande, más maduro y más viable. Entonces, eso se produce en una ovulación normal, de una mujer normal. Pero ¿qué pasa? Como les dije, este viene a ser un ovario normal, donde se produce todo el proceso de la ovulación. Pero ¿qué pasa acá? En el ovario poliquístico hay que hablar de poliquístico. Dividimos en dos. Poli es varios. Quístico son quistes. Entonces, estos quistes, también llamados folículos, son todos estos de aquí. Los vamos a encontrar aquí. Varios de ellos. Varios. Entonces, eso es lo que pasa en un ovario poliquístico. Hay muchos quistes, muchos folículos que no han completado su maduración y no son liberados de acuerdo o no son liberados correctamente en medio. Entonces, si lo vemos morfológicamente, este vendría a ser un ovario normal y este vendría a ser un ovario con quistes porque tiene varios y se van a empezar a retratar en lo que vendrían a ser las capas externas del ovario. Entonces, este síndrome de ovario poliquístico va a ser un trastorno endocrino metabólico altamente prevalente. Se considera que es una patología familiar porque se considera que va a ser heredado. Va a afectar del 6 al 15% de mujeres que se encuentran en edad reproductiva o en edad fértil. Y también puede confundirse con cambios fisiológicos de la edad. Recordemos que cuando una mujer pasa de ser puber a adolescente, a joven y adulto, recordemos que cada cambio trae consigo cambios hormonales. Van a estar incluidas demasiadas hormonas. Entonces, a veces por cambios hormonales nada más se produce un exceso de producción de quistes, un exceso de quistes de folículos. Entonces, simplemente porque no hay hormonas suficientes puede producirse, que después con la edad, con lo que va aumentando la edad, van a ir desapareciendo y la mujer va a vivir tranquilamente. En la etiología y patogenia tenemos que el 50% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico van a presentar obesidad. En esta enfermedad también va a haber una anovulación, es decir, va a haber
nada de ovulación que puede producir la fecundidad, porque recordemos acá, el ovario va a tener quistes. Estos folículos no han llegado a su maduración, entonces no han sido liberados aquí a la trompa del falopio. Entonces, al no haber óvulos, es decir, va a ser una anovulación, porque no va a haber óvulos. Entonces, al no haber óvulos, si la mujer en su edad fértil tiene sus relaciones sexuales, tiene coito, no va a haber, al no haber óvulos, el espermatozoide, ¿a qué cosa se va a unir? No va a tener a dónde unirse. Entonces no se va a producir la fecundación. Y por lo tanto, si no se produce fecundación, mucho menos va a haber implantación. Entonces eso puede producir mucho la infecundidad o infertilidad. Y esto va a ser una alteración metabólica, no como la esterilidad, que de por sí la esterilidad ya es que definitivamente no va a poder haber una fecundación. Mientras que la infertilidad puede ser por cambios hormonales, que es como lo vemos acá. También se va a producir el hiperandrogenismo, es decir, un aumento en la concentración de andrógenos. Esto va a producir el acné y el hirsutismo. Recordemos que las mujeres en edad reproductiva, cuando hay cambios hormonales, de las púberes en las jóvenes, suele salir acné. Suele haber un aumento del acné porque los andrógenos en una concentración elevada, no solamente es que ya se eleva y listo, sino que también va a haber una excesiva, al haber una excesiva concentración de andrógenos, va a haber mucho en nuestro organismo, cómo lo va a eliminar o cómo va a afrontar ese exceso de andrógenos. Entonces busca que afectar en otros lados para poder llevar a cabo la demanda o disminuir esa demanda de andrógenos. Y es por eso que se produce el acné o el hirsutismo. Puede iniciarse antes de la adolescencia, como les decía, desde la pubertad. Desde la pubertad la niña viene enfrentando cambios. Desde que empieza con la menarquía, ya empieza a enfrentar cambios. Que acné, que vellos, que sudoración. Quizás la niña era una niña lampiña, ahora tiene vellos púbicos, tiene vellos axilares. Hay mujeres las que tienen vellos faciales. Muy aparte de eso, el acné, como les dije, el acné lo que provoca el aumento de la cantidad de andrógenos. También la menarquía, que al momento de empezar a arreglar, obviamente, o al momento de empezar a menstruar, obviamente la niña va a empezar a ovular, porque su ciclo viene así. Y cuando empieza su ciclo no es regular, no es que empiece ya, tiene cada 28 días. Poco a poco, a medida que va desarrollando su ciclo, se va regulando. Es esencial que se detecte y que se trate tempranamente para poder así evitar nosotros específicamente problemas en la fertilidad, para poder evitar eso. Hay una alta concentración de LH, la hormona luteinizante, y de testosterona. La mujer también tiene testosterona. Entonces, esta testosterona va a provocar, al haber alta concentración, una hiperprolactinemia, un exceso de la prolactina. Recordemos que la prolactina solo se genera en una cantidad pequeña, pero se genera en mayor cantidad cuando la mujer está embarazada, cuando da luz, porque la prolactina es la responsable de la producción de la leche materna. O inclusive esta alta concentración de testosterona va a producir lo que es el hipotiroidismo. Como les dije, va a haber una anovulación persistente porque no va a haber liberación de óvulos maduros, porque se van a quedar aquí dentro del ovario, entonces no va a haber ovulación. Esto va a producir una alteración en la liberación de la hormona gonadotrópica y va a producir un aumento en la secreción de hormona luteinizante y va a haber una supresión en la producción de la hormona folículo estimulante. Entonces, al haber supresión en la hormona folículo estimulante, ya no va a haber una correcta producción tampoco de óvulos. Entonces, el cociente, se saca un cociente que es la hormona luteinizante entre la hormona folículo estimulante. Se sacan unas concentraciones y esto, debido al número que salga, va a permitir diagnosticar si la mujer tiene o no tiene síndrome de ovario poliquístico. Pero recordemos que la hormona folículo estimulante es la responsable de la ovulación porque va a producir los folículos. Folículo estimulante estimula la producción de folículos que van a madurar para convertirse en óvulos, mientras que la hormona luteinizante va a ser la encargada de la producción de andrógenos. Por eso que hablábamos que si
el hiperandrogenismo también está relacionado con la producción de hormona luteinizante. Clínicamente vamos a ver signos y síntomas de este síndrome de ovario poliquístico. Aquí tenemos nuestros ovarios bien bonitos. Y uno de ellos va a ser el hirsutismo, que es la aparición de vello facial, como les decía a las mujeres. Por fisiología, nosotros sabemos que las mujeres no tienen por qué tener vellos faciales. Los que tienen vellos faciales son los varones. Pero ¿qué pasa? Por alteraciones hormonales, hay mujeres que desarrollan vellos faciales. En el tema de cuando hay un cambio hormonal, cuando se desarrolla en el joven, adolescente, joven, adulto. También va a haber una alopecia, una caída del cabello. Acné, recordemos como les dije anteriormente, por la producción de las hormonas. Una oligomenorrea, es decir, muy poca disminución, muy poca menstruación. Una amenorrea, que es que no hay menstruación. También van a haber dolores menstruales, son dolores tipo calambre, como punzadas, así. También va a haber una resistencia a la insulina e incluso obesidad, recordando los cambios hormonales, todo el tema con la tiroides y todo eso. Y bueno, también problemas con la fertilidad, porque recordemos que al no producirse óvulos, el espermatozoide no va a tener a qué unirse, entonces no va a haber fecundación, mucho menos implantación, como les venía diciendo, entonces por lo tanto no hay embarazo. ¿Qué hacemos nosotros para diagnosticar? En primer lugar, para diagnosticar vamos a utilizar análisis de laboratorio. Estos análisis de laboratorio vamos a traer a nuestra paciente, vamos a recolectar sangre y en la sangre vamos a ver qué tanta concentración hay de andrógenos, de hormonas femeninas. Y dependiendo de la concentración, como les hablaba aquí anteriormente, aquí una alta concentración de hormona luteinizante, una alta concentración de testosterona van a producir la hiperprolactinemia, producir un hipotiroidismo. También el hiperandrogenismo va a ser un aumento en la concentración de andrógenos, que es lo que vamos a detectar aquí en los análisis de laboratorio. Entonces, al haber un hiperandrogenismo, eso es acá, va a haber acné. Entonces, ahí vamos a encontrar el por qué tiene acné la niña, bueno, mejor dicho, la señorita, la jovencita. ¿Por qué tiene vellos faciales? La mujer no debe tener vellos faciales. Entonces, eso lo vamos a detectar con el análisis de sangre. También la concentración de otro tipo de hormonas, por ejemplo la FSH y la LH, como les mencioné acá arriba, va a haber una poca concentración de FSH. ¿Por qué? Si se supone que tiene que haber, no sé, 10 miligramos de FSH por, no sé, por cierta cantidad, pero hay menos. Entonces, el por qué, entonces eso lo vamos a determinar con el análisis de sangre. Y por otro método va a ser una ecografía de ovarios. A esta niña la vamos a llevar bonito de la manito, bueno, señorita, digo niña, la vamos a llevar para poder realizar una ecografía, pero va a depender mucho si ya tiene una vida sexual o no tiene una vida sexual. Para si tiene una vida sexual, entonces va a ser con una ecografía pélvica, por encima nada más, pero si no tiene vida sexual, pero si es que tiene vida sexual, entonces va a ser una ecografía transvaginal. Entonces, al hacer esa ecografía, nosotros vamos a poder ver aquí si el ovario tiene quistes o no. ¿Por qué? Porque aquí, como les enseñé, por aquí arribita, aquí, que se ve mejor, el ovario, no, acá adelante, aquí el ovario va a, déjenme borrar mejor para que puedan verlo. Si comparamos nosotros el ovario que es normal, es uno así, tiene así su formita diferente, pero el ovario poliquístico, ¿qué pasa? Tiene muchos quistes. Entonces eso se va a detectar en la ecografía. Y esta ecografía es recomendable que se saque específicamente en el primer o segundo día de la regla, porque es justo cuando estamos menstruando. Entonces, si nosotros estamos menstruando, no va a haber una producción de óvulos. Entonces, al no haber producción de óvulos, nosotros podemos ver si este ovario tiene quistes o no tiene quistes.
Normalmente sacan las ecografías, no sé, en el día 10, en el día 12, y ahí justo cuando estamos en todo el proceso de la ovulación, porque recuerden que la mujer, vamos por aquí al costado, debe tener supuestamente 28 días. Pero más del 80% de las mujeres no tienen su ciclo menstrual 28 días, así que normal. Se supone que el día 14 se da la ovulación. Entonces, ¿qué pasa si tú sacas la ecografía entre estos días? Justo el ovario, que está así, está en todo su proceso de fabricar el óvulo maduro y excretarlo a la trompa de falopio. Entonces, si nosotros hacemos la ecografía, vamos a ver una leve hinchazón en el ovario. Entonces ahí podemos confundir que es ovario poliquístico. Pero ¿qué pasa si lo hacemos en los primeros días de la regla? Ya acabamos de ovular, porque recuerden que ovulamos aquí en este tiempo. Aquí ya no hay ovulación, entonces aquí, como este es un ciclo, esto viene por aquí, o sea, aquí está seguidito, aquí volvemos a empezar el día 0, así ya está acá. Entonces, en toda esta parte de aquí, no va a haber ovulación, como les dije. Entonces ahí es el mejor momento, porque se supone que ahí, si tú sacas una ecografía, no tiene que haber nada. Los ovarios tienen que estar limpios, tienen que tener una forma correcta, un tamaño correcto, una distribución correcta. Pero ¿qué pasa si sacas tu ecografía y ves que tu ovario, en lugar de ser así, lo ves así, pero con bastantes abultaciones o bastantes películas? Entonces, ahí sí está correctamente diagnosticado de que la niña, bueno, la joven, tiene ovario poliquístico. Como vemos aquí la imagenología, tenemos una ecografía de ovario poliquístico y así es como se ve cuando nosotros sacamos una ecografía. Aquí está el ovario, aquí está todo, esto es el ovario, y aquí vemos, acá hay un quiste, varios quistes. Entonces, estos quistes determinamos que la señorita o la niña tiene síndrome de ovario poliquístico. Pero recordemos siempre que es más recomendable sacar la ecografía entre el primer o segundo día de la regla o aquí terminando en el 27, 28. Pero va a depender mucho, como les digo, porque hay mujeres que arreglan cada 30 días, cada 32, cada 34, cada 30, incluso hasta cada 40 días. Inclusive cuando la joven está empezando cuando ya tuvo su menarquía y está empezando a desarrollarse, sus ciclos menstruales, como les dije, no va a ser perfecto cada 28 días. Capaz estamos enero y no sé, menstrua por aquí el 15 de enero. Estamos 15 de enero. Llega febrero y se supone que cada 28 días tiene que llegarle aproximadamente el 8 de febrero. ¿Qué pasa? No hay. Llega marzo, tampoco hay. Llega abril y ahí el 1 de abril, ahí le viene su menstruación. O también puede ser que estamos enero, empieza el primero y le termina, no sé, el 5 o el 6, vale el 6. De ahí el 31 le vuelve a venir y no han pasado 28 días. O sea, cuando una mujer empieza su desarrollo, su ciclo, las dos cosas que no son exactas o no están bien definidas es primero el ciclo menstrual y los días que menstrua. Pero como les digo, el ciclo menstrual puede ser cada 30, 32, 40, 34, 36 días. Los días que menstrua, normalmente una mujer debe menstruar entre 3 a 4 días. Hay mujeres que menstruan una semana. Hay niñas que cuando recién les ha venido por factores genéticos tienden a heredar el tema de que por predisposición genética su sistema reproductor no sea normal. Hay mujeres que arreglan 15 días. Hay mujeres que se vienen en hemorragias porque al estar desarrollándose, al haber un cambio en su cuerpo, este cambio hormonal produce que la niña, la adolescente, la joven no menstrue de acuerdo a como debería ser por predisposición genética. No es porque su organismo sea así, no es porque ella decidió y agarró y dijo, no, yo quiero menstruar tantos días, no, sino que así es, que son dos cosas que no están claramente definidas: el ciclo menstrual y los días que menstrua. Pues me digo, o sea, uno tiene que tener mucho cuidado al diagnosticar, y es más fácil diagnosticar justo en el día 1 o 2
en el ciclo menstrual porque es los 2 primeros días en que la niña, la joven, la mujer está menstruando. Entonces se le saca su ecografía para descartar síndrome de ovario poliquístico. Obviamente teniendo en cuenta estos signos y síntomas. Si la niña tiene vello facial, demasiado acné, se le cae el cabello, cólicos que no los aguanta, aumento de peso, principalmente eso sí, entonces podríamos referirnos a que puede tener un síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tratamos eso? En primer lugar, sabemos que la niña engorda, entonces hay que disminuir el peso. Normalmente el peso está muy relacionado a problemas femeninos, a problemas en el aparato reproductor de las mujeres. No solamente en el síndrome de ovario poliquístico, sino también cuando hay endometriosis, osteomatosis o cosas similares. Entonces es bueno tener una dieta sana y equilibrada para poder así disminuir el peso. Y después de disminuir el peso podemos hacer unas pruebas de laboratorio o incluso ecografías para poder diagnosticar si la niña sigue teniendo, porque recordemos que la obesidad es una de las principales causas de alteraciones metabólicas en las personas. Entonces el aumentado de peso, al ser gorditos, mejor dicho, tenemos mayor predisposición a desarrollar muchísimas enfermedades. Otro paso sería el uso de anticonceptivos orales, porque recordemos que la función del anticonceptivo es evitar la concepción o la fecundación. ¿Cómo lo hace? Al inhibir la producción de óvulos. Entonces ya no va a producir la inhibición de la producción de óvulos. Pero ¿qué pasa? Si usan anticonceptivos orales siempre o muy seguido, ya la mujer se vuelve estéril. Entonces es recomendable usar durante un periodo de tiempo, por ejemplo, no sé, 3 meses sí, 3 meses no. Luego de nuevo 3 meses sí, luego nuevamente 3 meses no. Y así para poder conllevar lo peor creo que a las mujeres nos afecta son los cólicos menstruales. Entonces eso es el objetivo de los anticonceptivos. E incluso la metformina, porque como les mencioné acá en los signos y síntomas, existe resistencia a la insulina. Entonces, al haber resistencia a la insulina, no va a haber una correcta degradación de lo que la mujer consume, de lo que la niña consume. Entonces, la metformina va a ayudar a que se degraden los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ya que la insulina no lo puede hacer, no es que hay una resistencia. Entonces, todo esto hay que tener muy en cuenta todos estos factores para poder nosotros tratar a la niña. Primero, tenemos que reconocer los signos y síntomas. Luego de eso, mandar a diagnosticar. Si diagnosticamos que tiene ovario poliquístico, entonces ahí empezamos el tratamiento, dependiendo de la necesidad de cada niña, dependiendo de la necesidad de cada joven. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. La bibliografía que he utilizado ha sido el libro, nuevamente por, y bueno, 2 páginas web más en las que he consultado algunos otros términos, algunas informaciones que agregarme y cosas así. Espero les haya gustado. Para mí ha sido todo un placer poder acompañarlos en esta clase. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.